familias, las remesas representan todavía algo importante para ellos, ¿no? Para ese regalito, quizás para hacer las hallacas, para el regalo también de Navidad para los niños. En todo caso, hay diferentes valoraciones de la importancia que aún tienen las remesas en el país. Hay analistas que aseguran que cada vez es menor, pero queremos que tú, que siempre has tratado el tema, nos digas cuál es el peso actual de esa remesa o de lo más parecido a la remesa que vive o que siente, que entrega el venezolano, que le envía con mucho cariño a su familia y que aquí se recibe igual. Sí, bueno, mira, sigue siendo un componente importante en los ingresos familiares, ¿no? De estos 7.700.000 connacionales que tenemos fuera del territorio, muchos de ellos ya en estos años, pues han arreglado su situación, están trabajando de manera formal, y bueno, pues siguen teniendo en su espacio, pues, a sus familiares, enviándoles cantidades de dinero. Quizás no es la misma cantidad, que eso es una realidad, porque hay que recordar que en los países de acogida también hay inflación, hay aumento de la renta, hay aumento de pago del arriendo. Entonces, bueno, efectivamente, los montos que se destinan a los familiares han bajado un poquito, alrededor de 50, 60, todo depende del nivel de ingreso de la persona, pero lo cierto es que sí, siguen siendo importantes en el ingreso familiar, para que de repente mamá, tía, primo, sobrino pueda recibir esta cifra. Bueno, ayuda entonces a cubrir los gastos del hogar, sobre todo en estas fechas, ¿no? Se ha hecho más fácil recibirlas porque evidentemente, y siempre lo recordamos, no es una remesa en cuanto al concepto exacto que se aplica en otros lugares del mundo, porque no pasa por las arcas del Banco Central, es decir, es un envío de dinero, ¿no? Sí, eso es importante, porque fíjate tú, por ahí se hablaba también de una estadística que solamente el 20% de lo que llega al país pasa por las vías formales. Recordemos cuáles son las vías formales, ¿no? Las vías formales tendrían que ser estos operarios bancarios que tienen estos enlaces internacionales que permiten generar estas transferencias a través de las casas de cambio, ¿no? Entonces, bueno, la persona recibe este giro, va a la agencia, dice, bueno, mira, tengo un giro a mi nombre por esta cantidad, evidentemente ahí se pagan unos costos, pues, de operación, y al final de cuentas, pues, esa es la vía formal, queda registrado en las operaciones del ente emisor del Banco Central de Venezuela, en las cuentas de transferencia, ¿no? Ya los usos de alguna manera dependen de que recibe. Sin embargo, ha comenzado a ocurrir, como lo hemos detallado nosotros en este artículo que está en Debates y Esto, se llama Las remesas de los venezolanos se envían cada vez más vía fintech y cripto. Ese otro porcentaje está comenzando a llegar mayormente por otras vías, ¿no? Son estas vías digitales, ya sea plataformas fintech, P2P, ya sea cripto USDT, y básicamente quien lo hace así te dice que lo recibe de esta manera, bueno, porque no se queda tanto dinero en el camino, ¿no? Y para el venezolano que envía el dinero es importante que su familiar reciba, y si no la totalidad, por lo menos algo muy cercano al 100% de lo que esté enviando, para que le pueda sacar máximo provecho aquí en Venezuela. Claro, es la idea, ¿no? Que lo que le llegue sea lo mayor, el grueso de lo enviado, que también se ha trabajado con mucho sacrificio. Y, bueno, porque no hay una vía definitiva o no se pasa por las vías oficiales 100% de lo que se envía, no se puede tener una cifra, lo que se tiene son aproximados. En todo caso, los países, si ustedes lo han podido sondear, que siguen siendo los principales emisores de esas remesas o esos envíos de dinero. Bueno, países que envían muchas remesas, hay que tomar en consideración, pues, los países de acogida de nuestros venezolanos, ¿no? Entonces se recibe mucha remesa de España, se recibe mucha remesa de Estados Unidos, se recibe mucho dinero también de América Latina, países como Chile, Argentina, sobre todo Colombia. Colombia en nuestro continente es el principal país de donde se recibe mucho dinero por parte, pues, de estos venezolanos que están en estos territorios, ¿no? Y lo importante aquí es entender y saber que muchos de nuestros venezolanos migrantes no es que llegaron al país A y se quedaron en el país A, ¿no? De repente a los 2 o 3 meses pasan por el país B, luego por el país C, hasta que llegan a un lugar en el que dicen, aquí sí me voy a sentar, aquí de repente voy a echar raíces, y en este trayecto ellos han estado utilizando estos mecanismos para enviarle a sus familiares un componente, ¿no? Para ese ingreso, ¿no? Pero sí, efectivamente, en ese orden, ¿no?
Estos son los países que mayormente envían estos dineros a sus venezolanos, acá en Venezuela. Así es. Recordamos que conversamos con Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Queríamos saber también si tienen alguno aproximado ustedes de ese valor del ticket de envío de dinero. Porque hace muchos años, bueno, 2017, 2018, la gente podía enviar $50 y rendía, ¿no? Actualmente ya prácticamente 100 se queda corto para las necesidades básicas. ¿Ustedes han podido observar algún cambio en este comportamiento? Sí, bueno, de este trabajo que yo te menciono, que está publicado en Debates IESA, por ejemplo, de 3 años, 4 años a la fecha, los montos han caído $150, $100 a un orden de $60, $50, ¿no? Por ejemplo. También han caído las frecuencias. Generalmente muchas familias recibían esto todos los meses, ¿no? A pie juntillas. Todos los meses recibían una cifra, recibían un monto, ¿no? Resulta que ahora, pues bueno, es cada 2 meses, cada 3 meses. Sin embargo, cualquiera que sea la suma que se está haciendo llegar y la frecuencia en la que esta llega, es bien recibida. Claro. Al final de cuentas, pues, suma, agrega. El tema es que en Venezuela tenemos esta pérdida de poder de compra muy veloz que estamos sufriendo con el tema de el tipo de cambio. Por ejemplo, ya estas fechas, ¿no? En el mes de diciembre tenemos ¿cómo se llama? Una brecha cercana al 17%, ¿no? Eso ha ido creciendo, y esto afecta el poder de compra de cada divisa que llega, recordando que no solamente son dólares, ¿no? También se están recibiendo pesos colombianos y otras monedas, ¿no? Exacto, sobre todo los pesos que me imagino que evidentemente estarán más dirigidos hacia los Andes venezolanos y específicamente el Táchira. Totalmente de acuerdo. De hecho, recuerdo una estadística que daba el presidente del Colegio de Economistas del Estado Táchira hace unos meses atrás. Él hablaba de una relación 60-40 de uso del peso colombiano en el territorio. Y lo cierto es que, bueno, a nivel de libre albedrío, el ciudadano venezolano escoge la moneda con la cual se siente mucho más cómodo a nivel de reserva y de uso, más allá de que nuestra moneda de curso legal sigue siendo el bolívar. Lo cierto es que Venezuela sigue teniendo estos niveles de distorsión en el uso de diferentes monedas, ¿no? Así es. Ahora, cuando lo reciben por estas agencias que todos conocemos, que son para el envío del dinero, evidentemente los sistemas, cuando los van a buscar, las personas, es más sencillo que antes, porque a veces la gente decía, oye, el sistema es engorroso, tengo dificultades, o no estaba en todas las ciudades, sino en las más importantes. Mira, la gran tendencia es a que a través de la tecnología que es el habilitador todo se haga más sencillo. El problema que está con el uso de la tecnología puede ser la burocracia y los procedimientos que están detrás para poder lograr la recepción de esa remesa, de esa transferencia, ¿no? Es una de las razones por las cuales, cuando se les pregunta a las personas por qué escogen un medio formal o informal que otro, te dicen que disminuye la burocracia, aumenta la velocidad y disminuye los costos de transacción, ¿no? Entonces, de alguna manera sí, la tecnología está presente, pero incluso la tecnología que está de alguna forma desconectada, inclusive, del mayor uso de un intermediario físico, ¿no? O sea, humano. Entonces, muchas personas se decantan por irse por plataformas digitales y criptos, que de repente estas vías tradicionales que conocemos. Así es. Y bueno, el valor de esas remesas, el poder adquisitivo, lo que la gente envíe depende de la inflación, la cual ha tenido como un comportamiento en 2 bloques, si se puede observar, se puede decir así, dentro de este año 2024. 2 situaciones diferentes, ¿no? Una con prácticamente congelado el tema de la fluctuación del tipo de cambio y después con lo que se ha dejado avanzar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Una cosa es la realidad venezolana hasta el mes de septiembre y luego de octubre en adelante, ¿no? Cuando comenzamos a ver que el anclaje perdió fuerza y comenzamos a ver entonces estas mini evaluaciones que ha ido haciendo el Banco Central, comenzamos a ver dos bloques, como tú lo dices, ¿no? Y la pérdida del poder de compra se ha sentido de manera mucho más evidente. Los niveles de liquidez en Venezuela han seguido creciendo, normal en estas fechas, este último trimestre, pero todo impacta vía precios al poder de compra al consumidor. Recordemos, tenemos más de 1.000 días si se aumenta el salario mínimo. Y bueno, si vienen complementos y elementos que se le pagan a los trabajadores de manera adicional, los precios siguen sus gustos, siguen subiendo. Amén de
la fijación de precios utilizando una moneda de referencia, que sabemos que en Venezuela o usan un promedio, o usan el tipo de cambio no oficial, o inclusive se está usando una moneda distinta, ¿no? Así es, Aarón. Y con respecto también, otros de los factores que en teoría complementan las reservas es la capacidad adquisitiva con el dinero que también generan las familias venezolanas o los empleados venezolanos de esas familias, ¿no? El cual está pues bastante comprometido, sobre todo si es de los niveles básicos o más vulnerables de la administración pública, por ejemplo, y también en algunos empleos privados. ¿Cómo tú ves de cara al 2025 las posibilidades que hay y si las hay realmente para mejorar la capacidad adquisitiva del venezolano común? Bueno, recientemente Cámaras hablaba sobre unas cifras, ¿no?, que ellos manejan en sus cámaras, ¿no? Ellos hablaban que un obrero podía estar ganando un salario promedio a esta fecha, ¿no?, alrededor de $188, a nivel profesional 376, gerencial 645. Si nos vamos a los datos de Colindustria, tienden a ser un tanto diferente, y si nos vamos a los datos de el Observatorio Venezolano de Finanzas, también, ¿no? Está más o menos cada uno de esos clústeres, de esos tres grupos alrededor. Pero lo que sí es cierto es que el poder de compra de la familia venezolana es precario, ha ido cayendo con el paso del tiempo, precisamente porque no se le ha dado fortaleza a la moneda. Se quiere solventar el problema, pues de alguna manera tratando de controlar por un lado el consumo, con el tema del encaje, por otro lado tratando de dar complementos por la vía de transferencias directas, estas bonificaciones que se dan. Pero lo cierto es que ya faltando poco para terminar el año 2024, el salario venezolano, bueno, es uno de las variables importantes que hay que recuperar para el próximo año a nivel de política económica, ¿no? Y de ahí es muy importante toda la coordinación que se haga desde el punto de vista de la generación de ingresos a nivel de mercado externo, temas de recaudación en bolívares para ver si se puede fundamentar un cálculo de una nómina diferente, ¿no? Más allá de esos 130 bolívares que se siguen percibiendo, que sabemos que no todo el mundo los percibe porque hay unos complementos, sí, pero lo cierto es que la base de cálculo para aguinaldos, utilidades, prestaciones sigue siendo un salario bastante bajo, y eso de alguna manera afecta la perspectiva pues de la familia venezolana. Sí, hay analistas que aseguran que es indispensable pasar por una revisión de la ley del trabajo. Bueno, solamente la ley, ¿no? Yo puedo quizás de alguna manera modificarla en la asamblea, pero es la capacidad productiva que tengamos nosotros de cara al año 2025, en marco de una recuperación económica real, en función de nuestros principales bastiones de desarrollo productivo. Si bien Venezuela tiene una perspectiva a nivel de petróleo importante, hay un tema de licencias, pero también tenemos que recuperar el parque industrial, ¿no? Y hay que comenzar a generar otra vez valor interno en la moneda. O sea, no todo se puede solventar interviniendo en los mercados, subiendo el encaje. Para volverle a dar valor al salario tenemos que darle valor a la moneda. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Aarón, por haber estado con nosotros. Que tengas una feliz Navidad. Ese trabajo que señalas de IESA, ¿cómo las personas pueden acceder a él con respecto al tema de las remesas? Sí, mira, muy sencillo. Pueden entrar en debatesiesa.com, ahí pueden ubicarlo. Se llama las remesas de los venezolanos, se envían cada vez más vía fintech, o entran a Debates IESA, colocan en el buscador Olmos, que es mi apellido, y ahí les aparece el artículo. Bueno, muchísimas gracias, feliz Navidad, gracias siempre por tu disposición con toda la audiencia de 2+2. Siempre a la orden, muchísimas gracias, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, era Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Vamos a la pausa. Navidad es época para conectar. Con Movistar puedes llamar a otros países desde Venezuela con el servicio de larga distancia internacional. Realiza llamadas a más de 200 países y conéctate con todos en estas Navidades. Activa el servicio por el 811 y conoce más detalles en movistar.com.be. Economía en 2+2. Con Ginette González y Andrés Rojas.